capítulo 24, versículo 15. Puede buscarlo en su Biblia o también lo tenemos en la pantalla para poder leerlo. Amén. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio y habla en nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Podemos decir que el servicio a Dios es de suma importancia. Tristemente, a veces olvidamos esa valorización que tiene el servicio a Dios y nos neutralizamos, nos estancamos, porque mire, la comodidad es hermosa. ¿A quién no le gusta estar cómodo? ¿A quién no le gusta tener esa comodidad cuando llega a su casa? Por ejemplo, la mayoría de nosotros, por ejemplo, después de hoy, vamos y disfrutamos por la bendición de Dios de un alimento delicioso, depende de dónde lo compren. Y después, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestra casa, nos ponemos cómodos, o no se ponen cómodos, se ponen cómodos, se va y se recuesta. Algunos quizás se echan una siestecita. Y aunque llueva, usted está tranquilo, disfrutando de una comodidad que por la bendición de Dios tenemos. Amén. Pero muchas veces esa comodidad también nos ha privado, nos ha estancado, ha cortado que sirvamos a Dios como debiéramos. Por eso mi deseo es que, como mencioné anteriormente, enero ya casi se acaba. Hoy estamos al 26 de enero. 4 días, 5 días más se termina este mes y comienza febrero, donde yo espero en lo personal, en lo familiar y también en lo congregacional, que podamos enfocarnos más en la importancia de servir a Dios. Amén. Amén. Que Dios pueda ser nuestra prioridad. Por lo tanto, para los que en verdad quieren servir a Dios, podemos decir que servir a Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil. Hay muchos factores. En nuestros países, el factor más tremendo que impide que la gente sirva a Dios es la misma necesidad, la escasez. Pero parece que están más activos, más serviciales, más se congregan. Ya se tienen culto todos los días y nosotros con un servicio a la semana apenas llega la gente. Y nosotros aquí, un enemigo muy, muy poderoso que nos impide el servicio a Dios, el congregarnos, es la comodidad. Es el materialismo que vivimos y tantas otras cosas más. Para algunos no es fácil. Hay lugares donde se persigue a los que sirven a Dios. Para ellos es difícil, pero no es imposible. Muchas veces el servicio a Dios es duro, pero vale la pena. Vale la pena. Ver cómo hombres y mujeres se enfrentan situaciones para servir a Dios. Ya he hablado del hermano Ricky como un ejemplo a seguir de su servicio a Dios. No creo que es fácil. Hoy puso de un culto de uno donde está viendo una obra. Allá, un de niños, un culto de niños, bien bonito que ahí están los niños abriendo esa obra. Hay otro hermano que yo conozco, que tengo en contacto, el hermano Roberto de Santiago. A veces él siempre nos manda saludos, siempre se conecta o ve los sermones, casi todos los días me manda un saludo. Él está en Ciudad Juárez. Y se sabe que Ciudad Juárez es un lugar no grato. Y aparte del clima, el otro día me mandó un video de la nieve, que estaba nevando y el frío aterrador. Pero ahí Ciudad Juárez es una ciudad peligrosa. Una ciudad. Pero ellos todos los viernes, todos los sábados van a evangelizar. Van a llevar el mensaje. Les llevan café, pan a la gente, a los hombres, a la gente perdedera, a los pobres.
Y seguido ahí me mandan fotos de cómo la gente pide oración, cómo la gente se entrega al Señor, pide oración por personas que se encuentran problema matrimonial o enfermo. No es fácil para ellos, es duro, peligran, porque se encuentran con estos narcoterroristas, hasta la vida les quitan. No es fácil, pero para ellos vale la pena, porque lo están haciendo para el Señor. Y hay muchos ejemplos más. Para servir a Dios se sacrifica mucho, pero se ganan muchas bendiciones. Se ganan muchas bendiciones. Servir a Dios es la mejor decisión en la vida. Amén. Porque a veces, aunque la gente no pague correctamente, aunque la gente sea mal agradecida, Dios no es mal agradecido. Amén. Dios bendice. Hablando con pastores, nos encontramos en la situación del trauma que viven, la decepción, la tristeza, el desánimo que les embarga. ¿Sabía que muchos pastores después del domingo entran en depresión, en tristeza? Y dices, ¿pero por qué si tuvo un culto bien hermoso, tuvo un culto maravilloso, tuvo un culto glorioso? ¿Por qué? Porque a veces ver la apatía, la indiferencia o la forma de comportarse de la gente da tristeza y los lleva a ese momento de decaimiento. Porque también los pastores emocionalmente se afectan. Mi esposa me estábamos comentando ayer que dice, oyendo, ¿verdad?, cuántos pastores se enferman. Esposas de pastor también se enferman por la misma situación, porque las emociones son nuestro, como quien dice, nuestro diario vivir, nuestro expresar, y nuestras emociones cuando son afectadas por el comportamiento de la gente, uno se afecta. Recuérdese que dicen que el 90 y tanto % de las enfermedades son producto del alma, y el alma está relacionada con las emociones. Por eso mucha gente cuando va al doctor, ya lo he dicho anteriormente, le hacen el examen y no le encuentra nada y la persona se está muriendo. ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad o problema de su alma. Por lo tanto, esa es la situación. Pero llegamos a un punto, a una historia muy especial. Un líder de Israel, un hombre que, pues en sí la Biblia no le da ninguna tacha. Después lo han criticado y todo eso, pero no el texto bíblico lo ha hecho. Por ejemplo, cuando falló Aarón, se mostró. Cuando falló Moisés, también se mostró. Cuando falló Pedro, los apóstoles, o todos aquellos, cuando el rey David también falla, también se demuestra. Entonces, pero Josué, un hombre que yo lo veo muy tranquilo, calmado, pero temeroso de Dios. Muchos hablan de Moisés, pero se olvidan que junto a Moisés estaba un joven llamado Josué. Muchos hablan que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el Monte Santo, pero se olvidan que ahí también estaba Josué. No en el mismo lugar, pero abajito, esperándolo. Porque cuando descienden, la conversación, Josué dice, oye, se oye mucho ruido en el campamento. Ahí estaba. También dice que ese joven nunca se separaba del templo, del tabernáculo. Por eso cuando ya Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, Josué, te va a ser tu sucesor. Dios escoge a este hombre, que fue el trabajo más difícil que llevó. Porque Moisés no tuvo tantas guerras como Josué. Josué tuvo que cruzar el río Jordán, pero Dios lo abrió por ello. Tuvo que llevar a un ejército para la conquista. Y llegó un tiempo donde ya anciano, él dice estas palabras. Ya sabía que su tiempo estaba cerca de partir con Dios. Y por lo tanto, les hace esta recomendación y también desafío al pueblo de Israel. Si más os parece servir a Jehová, escójanlo. Por lo tanto, en primer lugar,
vemos aquí estas palabras que dice: escogeos hoy a quién serváis. Aquí vemos un llamamiento a la decisión. Podemos decir que no se puede servir a dos señores. Jesús en Mateo, en Lucas capítulo 6, versículo 13 dice: no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En un evangelio lo dice, y después otro evangelio lo traduce a las riquezas, a lo material, al pecado. Por lo tanto, ahí vemos, ¿verdad?, que Josué quiere que el pueblo, antes de partir, le quede claro lo que es servir a Dios y lo que es servir a los dioses paganos y las consecuencias que hay. Porque miren, cuentan una ilustración de la elección de Tomás. Tomás era un joven que durante muchos años vivió buscando la forma de destacarse entre sus amigos y su comunidad. Pero desde joven había escuchado hablar de la importancia de servir a Dios, pero también había oído de los placeres del mundo, aquellos que parecían ofrecer diversión y éxito instantáneo, sin compromiso ni sacrificio. Servir a Dios hay compromiso y sacrificio. A servir al mundo, a la carne, al pecado, a Satanás, no hay compromiso ni sacrificio. Un día, un hombre misterioso apareció en su vida. Este hombre ofreció a Tomás una oportunidad que parecía perfecta, porque esa oportunidad incluía riquezas, fama y poder, lo que muchos desean: riquezas, fama y poder. Todo lo que siempre había soñado, sin tener que hacer nada más que seguir algunas instrucciones sencillas que este hombre misterioso le dice. Tomás, tentado por la oferta, aceptó sin pensarlo mucho. En ese momento, el hombre sonrió y le dijo: todo esto te daré, pero recuerda, servirás a mí y solo a mí. Ya sabe quién es el misterioso hombre, ¿verdad? Tomás, sin saberlo, había hecho un trato con el diablo, quien lo alejó gradualmente de su fe. Cada vez que Tomás recibía algo de lo que el hombre le prometió, se sentía más vacío, como si algo importante estuviera faltando en su vida. Su alegría desapareció, y a pesar de tener más dinero y reconocimiento que nunca, sentía que algo esencial se le escapaba. En una noche oscura, Tomás estaba solo en su casa, mirando su reflejo en el espejo, sintiéndose más solo que nunca. Fue entonces que recordó las palabras de su madre, estas madres que dicen buenas palabras. El que sigue a Dios no tiene que vender su alma por nada, porque Dios da paz, gozo y vida eterna sin esperar nada a cambio. Qué palabras sabias, ¿verdad? Las vuelvo a repetir. El que sigue a Dios no tiene que vender su alma por nada, porque Dios da paz, gozo y vida eterna sin esperar nada a cambio. Esa noche Tomás tomó una decisión. Decidió rechazar el trato que había hecho con el diablo y buscar el verdadero propósito en Dios. Al día siguiente fue a la iglesia y allí en silencio le pidió perdón a Dios y renovó su compromiso de servir. La diferencia era clara. Cuando servía al diablo, Tomás recibió recompensas materiales, pero perdió su paz, su felicidad y su propósito. Sin embargo, cuando decidió servir a Dios, no tuvo riquezas inmediatas ni fama, pero algo mucho más valioso: paz en su corazón y la certeza de que estaba caminando en el camino correcto. Tomás aprendió que servir a Dios es un acto de amor y entrega, mientras que servir al diablo solo lleva a la destrucción y a la desesperanza.
Esa fue la elección de Tomás. Y tristemente muchos toman una elección como la primera que hizo él y pierden su alma. Pero mire, independientemente como le vaya a usted en el servicio a Dios, cuando usted lo hace para Dios, Dios da paz, Dios da esperanza, Dios da bendición. Amén. Amén. Por lo tanto, Josué menciona que tengamos cuidado con vacilar entre dos opiniones, el yo y de Dios. Es perder tiempo en la llanura de la destrucción. Acordémonos de la mujer de Lot. Dios tuvo misericordia de Lot y su familia. ¿Por amor a quién? ¿A Lot? Hebreo dice que Lot, que su fe, que Lot, que el justo Job, que afligía su alma, pero también Job llegó a un momento de carnalidad, porque imagínense, ¿qué hombre justo se deja emborrachar y se mete con él en la noche con sus hijas y al día siguiente no se da cuenta? Yo no entiendo eso. Pero se ve lo carnal que era Lot. Pero Dios en amor a Abraham lo sacó. Pero ¿qué le dijo el ángel? Los ángeles: corran, pero no vuelvan, no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot, que ella no quería servir a Dios, ella quería servir a su comodidad, a sus posiciones. ¿Qué hizo esa mujer? Miró hacia atrás y fue convertida en una estatua. Ella no quiso poner su mirada en Dios, sino en el mundo, en el placer, en las riquezas. Por lo tanto, el sometimiento al pecado nos hace siervos del pecado. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si sometéis a alguno como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si usted y yo decidimos servir al mundo, a Satanás, al pecado mismo, somos esclavos de ellos. Pero si decidimos servir a Dios, vamos a ser esclavos de Él, porque el sometimiento a Dios nos hace sus siervos. Y Dios paga bien. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Josué, en este versículo, vemos que hace una decisión de prioridad. Dice la siguiente parte: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, les dice: si os parece mal servir a Dios, si no quieren servir a Dios y escogen mejor servir a los dioses ajenos, al mundo, a Satanás, al pecado, a la riqueza, ese es su problema. Pero recuerden las consecuencias. Ustedes van a decidir, pero yo ya tengo mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él, su esposa y sus hijos. Y aquí es donde viene el punto principal. ¿Cómo estamos en nuestra casa sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos nosotros, hablando de los esposos, cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está la relación con Dios de nuestros hijos? Qué bueno que están los jóvenes aquí. Porque recuerde, ya lo había dicho anteriormente, el hecho de que nuestros hijos hayan nacido en el Evangelio, eso no los hace salvos. Ellos tienen por su propia cuenta, individualmente, personalmente, ahí disculpen la redundancia, ¿verdad? Pero ellos tienen que entregar su vida a Jesucristo, bautizarse y servir a Dios por su salvación. Bueno, fuera que pues ya, porque yo soy salvo, mi esposa es salva, nuestros hijos también sean salvos. No funciona así. No funciona. La salvación es individual. Es individual. Y esa es una consternación que a veces nosotros los padres, o a veces nos olvidamos por el bienestar de nuestra familia. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Yo quiero que mis hijos les vaya bien, en todos los sentidos. Que aquí, pues que de aquí a unos 20 años se encuentre una buena esposa, tengan sus hijos, su familia, tengan su casa, que económicamente les vaya, y si fueran con hembras, de aquí
50 años. Entonces, nos queremos, está bien, pero lo más importante, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es el Señor, el conocimiento de Dios, el amor de Dios, su obediencia a Dios para que Dios los bendiga. Amén. Y ahí como padres tenemos que procurar eso. Sí, yo sé que hay una edad cuando ya tienen que salir del capullo, del nido, pues ya no puede uno hacer nada, pero mientras están en la casa uno tiene que seguir guiándolos, orando por ellos, aconsejándolos lo más posible, porque mire, el Señor reconocerá públicamente, de alguna manera, a aquellos que en el temor de Él mandan a sus hijos y a su casa a que sirvan a Dios. La Biblia en Deuteronomio nos enfatiza, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios son para nosotros. ¿Y para quién? Para nuestros hijos. Que nosotros lo debemos de dejar como herencia a ellos. Pero recuerde, debe ser una decisión individual. Por eso dice, pero yo, era Josué. Y quizás hablando ya con su esposa y sus hijos, ellos también hicieron su propia decisión. Y por eso Josué puede decir libremente, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermoso es que todos en una familia sirvan a Dios. Tristemente a veces estamos en tiempos donde nuestros jóvenes, la juventud, son influenciados por tantas otras cosas. Pero póngase a pensar, si nosotros los adultos nos dejamos influenciar por el mundo, ¿cuánto más ellos? Porque a veces ellos creen que lo saben todo y lo pueden todo. No es así. Nadie lo puede todo, nadie lo sabe todo. Solamente Dios lo puede todo, solo Dios lo sabe todo. Por eso dependemos de Dios completamente. Amén. Amén, amén. Cada uno, recordemos, daremos cuenta a Dios cada uno. Yo quiero llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Amén. Yo quiero que mi esposa llegue al cielo. Amén. Y yo quiero que mis hijos también lleguen al cielo. Amén. Me río Amén. porque mi esposa a veces nos ponemos allá a jugar que cuando yo me al cielo, si me va a estar esperando o no. O si yo la voy a estar esperando o no. Y ahí nos ponemos por eso ahorita me está riendo y ya me hizo reír. Pero ahí podemos jugar. Y ahí nos estamos quedando, yo voy primero, no, yo no voy primero. Está en eso, ¿verdad? Yo le digo, pues bueno, yo le digo, mira, está bien, si Dios no me permite 100 años, pues me conformo con 97. Y si yo me voy primero, después de la semana me sigues. No te va a cubrir quedarte casado. Pero hasta los 97, ¿no? El punto es de que yo quiero estar con mi familia. Sí, yo sé que ya no va a haber ya matrimonios así, pero nos vamos a conocer. Ya, por eso hay que portarse bien, varones, aquí, para que las esposas ahí en el cielo quieran seguir con nosotros. Y las mujeres también pórtense bien con sus esposos, para que ya también podamos estar juntos, aunque ya no sea como matrimonio. Va a ser algo hermoso, no va a ser necesidad. Pero yo voy a querer estar con mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, mis bisnietos. Todos. Todos, ¿no? Amén. Y quiero verlo a usted también. Bueno, no sé si ya se puede ir a comer unas mojarritas. Van a haber mares. No va a haber mal, va a ser mal de cristal. Pero el punto es, tenemos que procurar nuestra salvación, guardarla con temor y temblor, y también impartir esto a quién? A nuestros hijos. Y algunos ya también a sus nietos. Porque si a veces los hijos no hacen caso, pues a veces los nietos pueden hacerlo. Tristemente estamos en una crisis en nuestras iglesias. Nosotros estamos en una crisis. Necesitamos más jóvenes, necesitamos líderes de jóvenes, necesitamos gente para levantar nuestra juventud. Ore también por eso. Ore por eso. Servir al Señor implica hacer de Él su Señor. Hacer de Él tu Señor. Amén, amén. Yo más Cristo hacemos la diferencia. Estamos en tiempos difíciles. Tengo otra ilustración, otra elección, pero es la elección de Samuel. Veamos la elección de Samuel. Samuel, otro joven,
No sé por qué hoy busqué ilustración de jóvenes. Miren, sin saber que hoy van a estar los jóvenes aquí. Samuel era un joven que había crecido en una familia tradicional cristiana. Nosotros somos familia tradicional cristiana, ¿sabía usted? Amén. Pues nuestros hijos han crecido en una familia tradicional cristiana. Amén, amén. Pero a medida que pasaban los años, empezó a sentirse atrapado entre las expectativas de su familia y las influencias del mundo que le rodeaba. En su escuela, muchos de sus amigos tomaban decisiones que no se alineaban con los principios de la fe que la familia le había enseñado. Pausando. Eso se enfrenta a nuestros hijos todos los días en la escuela. Los principios que usted y yo les hemos enseñado en las escuelas no lo valoriza, los distorsiona y los quieren tirar a la basura. ¿Y qué? Algo sano lo sacan de la escuela y basura traen a la escuela. Seguimos. En su escuela, bueno, las fiestas, las influencias de las redes sociales y la presión por encajar lo hacían dudar de la importancia de seguir el camino de Dios. Un día, mientras paseaba por el parque, Samuel encontró una vieja Biblia que alguien había dejado en una banca. O sea, una Biblia en una banca ahí, abandonada. Al abrirla, la primera página que vio fue Josué 24:15, que decía: y si no les parece bien servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras le tocaron profundamente. Pensó en las decisiones que había tomado en los últimos meses y se dio cuenta de que había estado eligiendo seguir lo que el mundo decía sin pensar realmente en lo que Dios quería para él. ¿Cuánta gente está en esa situación? No solamente los jóvenes, los adultos se olvidan lo que Dios quiere para ellos. Esto no está en la historia, hago una pausa para enfatizar esto que me llama mucho la atención. ¿Cuánta gente cristiana hoy en día no tienen el deseo de servir a Dios, no tienen el deseo de congregarse? Le dan la prioridad a otras cosas en el día domingo, el único día para congregarse. A veces se someten a esposos, a esposas que les hacen la vida imposible o sea, está bien someterse al esposo, someterse a la esposa, siempre y cuando que ese cónyuge pues esté cumpliendo con el mandamiento de amar a su esposa como al Señor. El punto es que es triste cómo la gente hace elecciones tan ilógicas, tan pervertidas, malas decisiones, y por eso la familia, el matrimonio no funciona y hay consecuencias drásticas conforme van pasando los días. Pero volviendo a la historia, el versículo de Josué le confrontó con una verdad fundamental. Tenía que tomar una decisión. No podría servir a Dios y a las influencias del mundo al mismo tiempo. Esa noche, después de reflexionar sobre lo leído, Samuel oró y tomó una decisión firme: servir a Dios, no importa la presión externa. Sabía que no sería fácil, pero entendió que al igual que Josué, debía ser una elección clara para él y para su familia. Es una decisión también, mi hermano, mi hermana, que nosotros tenemos que hacer, enfatizarlo y vivirlo diariamente. Al día siguiente, compartió con sus padres su decisión de involucrarse más activamente en la iglesia y de hacer de Dios su prioridad. Con el tiempo, Samuel vio cómo su vida comenzó a transformarse. No solo encontró la paz que tanto había buscado, sino que también fue una inspiración para muchos de sus amigos, quienes al ver su valentía decidieron hacer lo mismo. Esta historia
aunque ficticia, nos enseña la realidad de muchas personas que se enfrentan a situaciones semejantes. No solamente los jóvenes, vuelvo a recalcar, también los adultos nos enfrentamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Cada día, cada instante. Comienza un año más, que ya casi termina el primer mes. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo nos estamos enfocando en nuestra búsqueda de Dios? Nos levantamos dando gracias a Dios y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Tratamos de vivir una vida cristiana que glorifique a Dios, o nos estamos dejando arrastrar por el mundo, las influencias mundanas, el pecado, Satanás, que desvía a la gente del verdadero razón de que estamos nosotros aquí habiendo sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido alcanzados para recibir bendición, hemos sido alcanzados para poder seguir adelante, no para retroceder, sino para proseguir en el nombre de Jesús. Hemos sido alcanzados para poder hacer una diferencia, para adorar a Dios. Amén. Hay un canto, a mí me gusta mucho oír adoración. Yo todo el día casi oigo adoración. Ahí yo voy en el carro, oigo adoración. Me estoy bañando, oigo adoración. Y cuando me toca un canto, no le pregunté a mi esposa, pero mi esposa es galera, claro, pero lo repito porque cuando me peguen y me gusta oírlo. Ahorita que estoy en mi oficina, lo primero que hago después que empiezo, prendo mi televisión, tengo una televisión atrás y pongo ahí los cantos. Tengo ya mis cantos 2025, tengo mis cantos acá y los pongo y le digo que se repitan, y todo el día está la pobre televisión repitiendo mis cantos. A veces tengo de 11 hasta 100 cantos y ahí todos los está repitiendo, los está pasando. Llega la gente y en un volumen que no interrumpa la conversación, pero al mismo tiempo que puedan prestar atención, porque a mí me encanta la adoración a Dios. Amén. Voy en el carro, mientras no estoy hablando, llevo mis cantos de adoración. Y hay un canto que el otro día, hace la semana pasada, escuché, ya lo había escuchado, pero no, que dice: eres digno de adorar. Uy, tiene unas palabras tan hermosas. Eres digno de adorar, Señor. Dura un poquito largo, porque pues que es en vivo, ya cuando son en vivo, pues lo repiten. Y una parte que aparte que yo no sé cantar, y quizás aunque usted sepa cantar, si no tiene la habilidad, no le puede seguir el tonito, ¿verdad? Una parte, escúchelo, ponga: eres digno de adorar. Y una parte que dice: noche y día, no, día y noche, noche y día, incienso subirá. Y lo repite, y la vocecita bien dulce, bien delgadita. Pero digo, wow, día y noche, noche y día, incienso subirá. Y lo repiten. ¿Qué están dando a entender con eso? ¿Qué es el incienso? El incienso era aquel perfume grato que agradaba, pero en la Biblia representaba las oraciones de los justos. Las oraciones, o sea, el incienso que usted provoca a Dios, que le da a Dios, ¿qué son? Su adoración, su alabanza. Imagínense, noche y día, día y noche, incienso subirá. O sea que todo el tiempo uno tiene que estar alabando y adorando a Dios, porque Él es digno de adorar. Él es digno. Amén. Servir a Dios es adorarle. Servir a Dios es deleitarse en Él. Servir a Amén, Dios amén. es echar afuera la tristeza, la depresión y tantas otras emociones negativas, problemas. Porque por eso tenemos que aprender a enfocarnos en la verdadera adoración, o sea, verdaderos adoradores. Amén. Imagínense, algún día, noche y día y noche, vamos a adorar al Señor. Amén. Aunque en el cielo no va a haber noche, solo día, o sea, todo el tiempo vamos a estar adorando. Nomás no se asuste como una niña cuando le dijeron que porque habían en los cultos de su iglesia hacían una alabanza larga. No, nosotros, gracias a Dios, 20, media hora a lo mucho, y pues está bien. Pero yo he ido a iglesias que les gusta cantar, les gusta. Sí les platiqué cuando fui a Norte Carolina. Yo todo torcido llegué del avión ese día. Luego, por cierto, fue ese día, llegué un viernes, y mi primo Chuchi y su esposa Roselia, que fue la que falleció, me tenían un mall.
con tortillas hechas a mano. Ay, yo y ustedes ya con hambre, yo, perdón. Me recibió mi prima con un mole que excelente. Entonces, al michoacaneco, a todos los michoacanos nos gusta el mole, pero Amén. nos hizo, que no sean de Michoacán, díganme. Ya lo voy a hacer de nuestro. Me dice un pastor argentino, no, es que este es el puro mole. Le digo, ya usted está hablando ya como mexicano, pues es que pues puro mexicano tiene la iglesia. Sí, porque es una frase, ¿verdad? Entonces llego, me tienen ese mole. Y después yo imagínate, cansado, andar, el ir tantas horas en el avión me lastimé mi espalda. Llego, no hubo tiempo de descansar, me voy al culto, yo dije, pues al culto, yo ya iba a dormir. Y me paro ahí en la primera, me voy enfrente. Y empiezan a cantar 50 minutos. Y le daba a este muchacho, y le daba. Y yo decía, ay, señor, sí, está bueno hablar, pero ¿cuándo se va a callar? Y se emocionaba. No, pues ya sabrá. No, ya cuando me entregaron el culto, yo ahí iba todo. Y prediqué 1 hora y 10 minutos. Lo que es, ¿verdad? Pero así, entonces esta niña, cuando escuchó que en el cielo se va a la Dios noche y día, bien dijo, se puso triste, porque ella no aguantaba ni media hora, ni 1 hora en la iglesia. Dice, ¿cómo voy a estar yo en el cielo si aquí no aguanto? ¿Cómo voy a estar allá noche y día? Y se puso triste. Y otra no quería, porque él no quería alabar, sino toda noche y día. Entonces, imagínense, dice alguien, si aquí nos cansamos, la usamos humanamente, como manipulan a la gente, pero si sirve esa manipulación es buena. Si aquí usted no aguanta media hora, ¿cómo va a aguantar todo el tiempo en el cielo alabando al Señor? Y la gente, es cierto, y se anima a la gente. Por eso la próxima, 1 hora, y los hermanos van a aguantar porque ya los manipulé. 1 hora. Pero lo que no se explica es que allá vamos a tener un cuerpo glorificado, que no es como el que tenemos hoy en día, que se cansa, no le gusta, la carne no le gusta alabar a Dios. Allá vamos a tener un cuerpo glorificado que le va a gustar alabar al Señor. O sea, va a ser algo que va a ser parte de nuestra vida por la eternidad, alabar y adorar a Dios. Y cómo no, si lo vamos a ver ahí. Si al momento cuando estamos aquí adorando al Señor sientes la presencia de Dios, que es hermoso, no quiere usted parar. Imagínense ahí viendo a Dios físicamente, su gloria, su esplendor, porque recuerden, no va a haber luz, porque la misma gloria de Dios va a alumbrar todo ese universo, toda esa tierra, todo ese cielo donde vamos a estar. Amén, amén. Va a ser un gozo, vamos a querer hacerlo, no nos vamos a cansar. Pero mientras estemos aquí, hay que hacerlo. Pero imagínense, tanta gente que no da esa prioridad de servir a Dios. Por eso, ya para concluir, nuestra prioridad es servir a Dios juntamente con nuestra casa. Amén. Hermanos, hermanas, que esa sea nuestra prioridad. Sí, yo sé que hay matrimonios donde el esposo no le sigue, pues bueno, ya es problema de él, usted no se detenga, usted siga adelante. Gracias a Dios por los esposos que apoyan a las esposas que están aquí, o al viceversa, las esposas que están con sus esposos. Amén. Pero aquí hay hermanas que no, algunas pues no tienen pareja, otras tienen, pero que no quieren nada con el Señor. Pero qué bueno que están aquí. Y que quizás su esposo o su pareja no les impide estar aquí, pero hay lugares que sí les impiden. Se enojan. Me acuerdo yo tengo varias anécdotas, historias de gente. Pues para qué no va, mire, una en la puerta abierta, los hermanos Contreras. La hermana Yolanda Contreras se convirtió al Señor y con sus 2 niños chiquitos se iba a la iglesia porque le gustaba ir a la iglesia, y el esposo del hermano Contreras, Alberto Contreras, no quería nada de Dios y tampoco quería que ella buscara de Dios. Pero como era una mujer determinante, valiente, ¿cuántas mujeres valientes hay aquí? Le decía, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, eres mi esposo y me someto a ti, pero en cuanto a servir a Dios no me vas a decir, no me vas a detener. Aquí está, mire, y era muy sabia ella, aquí está la comida, aquí está, te la calientas porque yo me voy a la iglesia. No te tengo, le decía, le limpiaba su casa, le decía su comer, no había razón para que él.
Pero ¿qué cree que hacía el maloso? Detrás del carro de ella le ponía su carro, bien pegadito para que no saliera. ¿Ok? ¿Dónde se quiere someter a esta mujer? Pues no le quita el carro. ¿Cree que solo detenían a la hermana Contreras? No, Ok, se iba en el brazo. Y de modo que fuera a detener. Y así esa mujer, esa insistencia, esa persistencia, esa fidelidad a Dios, que este hombre terminó aceptando a Cristo. Amén. Un hombre tan servicial, un hombre simpático, alto, agradable, con su camisa blanca, su corbatita, se paraba bien. Bueno, la iglesia de la puerta de es mucho más grande. En la puerta, y a todo el que entraba era el que recibía y lo saludaba. Amén. Ese era el hermano Contreras, servicial como usted no tiene verdad. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Los hermanos Aguirre. La docilidad. El hermano Aguirre no quería. Y esta hermana, a diferencia de la hermana Contreras y la hermana Irene, la hermana Contreras era alta. Y la hermana Aguirre, chaparrita, esa chaparrita brava. ¿Se acuerdan de la hermana Aguirre? Era, cuando se quiere hablar con usted, ¡ay! Está regaño. ¿Cuántos llegaron a tener una conversación que los regañó? No se portó tan mal para ella, ¿verdad? No, esta hermana miraba a los niños y les llamaba la atención, era fuerte. Y esta hermana, su esposo no quería, ¿y qué hizo? No, su esposo no la detuvo y ella se entregó al Señor, sirvió al Señor y después, ¿qué pasó? No ganó él. Los que saben más de la historia son los hermanos Carrasco, porque ellos los conocieron mucho más antes que nosotros. Pues ellos son sus padres, como quien dice. Nuestros consejeros matrimoniales. Sí. Uy, María regañaba, me acuerdo que al esposo, al hermano Carrasco, a ver, decía, no, es que yo le digo a este Manuel, así me decía, porque le fue la confianza, los miraron como unos hijos espirituales. Solteros estaban nosotros estábamos solteros. Sí. Nos conocimos. Sí. Pero ella, su historia fue así. Y así ha habido muchas mujeres. Por eso usted primero es Dios. Amén. Después el esposo, después la esposa, después los hijos. Usted sirva a Dios. Quien murió por usted no fue su esposo, no fue su esposa, fue Cristo. Y a Él hay que servirle. Él merece servirlo. Y usted tiene que enfrentar todo obstáculo para que podamos servir al Señor. Por eso, parejas, nosotros no tenemos esa desgracia de tener un esposo una esposa que no deja. Sí, está con nosotros, están y nos apoyan, nos ayudan, estamos aquí, quizás no somos pareja perfecta, pero aquí estamos, gloria a Dios por ello. Amén. Pero acuérdese, nuestros hijos, sus nietos, necesitan también ellos de Cristo y necesitan ellos afirmar su vida con el Señor. No solamente oremos por nuestros hijos, estemos detrás de ellos, para que oren ellos también, para que lean la Biblia, para que se congreguen. Estemos por ahí, porque después Dios nos va a dar cuenta, nos va a llamar cuenta a nosotros. No se puede obligar, pero a cierta cosa, mientras a veces están en nuestro hogar, tenemos cierta autoridad todavía. Ya cuando no están en nuestro hogar, ya no tenemos mucha autoridad. Pero cuando están en nuestro hogar, las cosas son diferentes. Hagámosle saber a nuestros hijos. Primero, hacer hincapié que nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Amén. Tenemos que asegurar nosotros nuestra salvación. Amén. Segundo, tenemos que asegurar también la salvación de nuestros hijos. Y de los que ya tienen nietos, también. A los nietos. Porque a veces son más. O bisnietos, usted tiene bisnietos. ¿Y lo que sigue de bisnietos? Tataranietos. Ya que sabe que porque ya está tan viejito que ya no habla uno. Que Dios nos ayude. Porque Amén. servir a Dios es la mejor decisión que podamos tomar. Amén. Amén. Póngase. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque tus misericordias son grandes, Señor. Gracias te doy por la vida de mi esposa, mis hijos.
Gracias te doy por la vida de cada pareja aquí presente, de cada hijo aquí presente, cada nieto aquí presente. Señor, que esa sea nuestra prioridad. Que en verdad no solamente de palabras, sino también con hechos podamos tener esta resolución que tuvo tu siervo José. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Perdónanos si hemos fallado como padres en no guiar, no encaminar, no enseñar a nuestros hijos sobre ti. Perdónanos si en una área hemos fallado o si hemos sido muy permisivos, les hemos soltado mucho de cuerda. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder nosotros acercarnos más a ti y ser un testimonio vivo, un ejemplo para nuestros hijos. Y que no solamente con palabras, sino especialmente con un buen testimonio, los influenciemos para que te sirvan a ti también. Porque yo y mi casa, mi Dios, queremos servirte solamente a ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.